Bueno, seguimos con La Verdad Concreta, el programa de la Alameda de Bien Común, aquí en Conexión Abierta. Recién hablamos con Nengumbi Sukama, que se va a quedar. Gracias, Nengumbi, por quedarte. Pero bueno, ya le dimos paso a Mariana Rivolta, que es compañera de bloque de Bien Común, que sigue el presupuesto, todo lo que tiene que ver con presupuesto de Hacienda, y en este momento en la legislatura se está discutiendo el presupuesto del año que viene. Y queremos conocer, no la parte oficial, la que nos van a decir los funcionarios, justamente como es nuestro título, La Verdad Concreta, queremos ir a la verdad concreta del presupuesto y saber cuál es el monto, Mariana, de presupuesto para el año que viene. ¿De qué estamos hablando? Hola. Buen día. ¿Cuánto es? El año que viene esperamos gastar, si devengan todo lo que proyectan, 178.000 millones de pesos. Una barbaridad. Una barbaridad, eran 120.000 más o menos este año. 178.000 millones de pesos. Impresionante. ¿Y la mayoría de ese dinero de dónde viene? ¿De dónde viene? Sí. La enorme mayoría de ese dinero viene de recaudación tributaria propia en particular, que son ingresos brutos. Ingresos brutos que se paga aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que te cobran como kiosco, pero sí, que no te cobran como profesional y que no te cobran como comprador de títulos y que no te cobran como especulador financiero. A ellos no le cobran. A ellos no le cobran. Sin embargo, este año una novedad es que sube la participación de los recursos de origen nacional en un punto por el traspaso de la policía. Claro, o sea, más dinero del gobierno nacional en la coparticipación claro, para la ciudad. Sí, históricamente era un 10% más o menos de los recursos y ahora se trepa al 20%. Muchísimo. Por la policía, que eso, si estuvieran claros los números, está bien que sean transferencias automáticas. Pero no están claros esos números de traspaso. No, que esté atado a la coparticipación, y porque empieza a devolver el ANSES en los años 90 una porción de 15% de la masa coparticipable, desde los años 90 se retiene para financiar el ANSES, y a partir de este año se empezó a devolver de a porcentajitos. Ya no se retiene tanto. Este año van a dar un 6% de esa retención. O sea que muchos recursos más. La Ciudad de Buenos Aires, territorio pequeño si se quiere en proporción de todo lo que es la República, demográficamente no crece el nivel poblacional. No crece pero un siglo. Y tiene un presupuesto que se maneja con cierta autonomía, o sea, la coparticipación no es como pasa en otros distritos, que casi todo depende de lo que baja el gobierno nacional, ¿no? Las dos cosas. Es autofinanciado, y la parte que viene de gobierno nacional viene por transferencia automática por ley de coparticipación federal, es decir, no depende de otros grifos que pueda o no habilitar el gobierno nacional. Son recursos propios, no son recaudación local, pero son recursos propios de la ciudad. Si es una ciudad muy rica, es una ciudad que no tiene ni el 10% de la población, pero su PBI o su PBG, en el caso de las localidades. ¿PBG qué sería para los que no conocen? Geográfico. Producto Cuando geográfico, son subnacionales, el PBI, el producto, el valor que generamos los trabajadores de las ciudades, de los municipios, de las provincias, se llama PBG, explica más del 20-23% del Producto Bruto Interno. Para una población que, por ejemplo, el PBI per cápita está, según los datos de este último presupuesto, en el orden de los $37.000, que es una fortuna, triplica el nacional. Cada porteño entonces tendría esa cantidad de monto. Si dividís por 3. Dividiendo por 3. El tema es, 3 me refiero a los 3 millones de habitantes. El tema es que es una ciudad muy rica, pero extremadamente desigual. Extremadamente desigual, me refiero a que tengo los datos. Y con este presupuesto estamos hablando de 178.000 millones de pesos. Esa desigualdad no se puede equilibrar para los trabajadores y los pobres. ¿A dónde está yendo la plata? Mira, todos los años nosotros nos dedicamos a mirar y se discuten en reuniones variaciones que yo este año ya las vi que son muy marginales. ¿Cuánto puntito más o menos se lleva los salarios? ¿Cuál puntito más o menos se lleva las transferencias? En las transferencias hay de todo, desde el subsidio a las escuelas privadas hasta Ciudadanía Porteña, que es un programa de social, sí. Pero yo lo que noté, y ya este año lo veo muy consolidado, 8 años, casi 9 años después,
desde el primer presupuesto que votamos hasta hoy, que lo que ha cambiado es dónde se distribuye la plata, habiendo bajado la participación de las remuneraciones, de las transferencias y lo que y del gasto de capital. El gasto de capital en la ciudad es muy bajo. El gasto de capital, maquinaria, equipo, construcciones, viviendas, todo lo que forma capital de largo plazo. Y es muy bajo. Es muy bajo. Y lo que sube en estos años, este año en particular, son los intereses de la deuda. La participación de los intereses de la deuda en estos 10 años se triplicó. Y lo que en el presupuesto ya me inciso 2, inciso 3, que son los contratos. ¿Y para qué toma deuda una ciudad que genera tanto dinero? ¿Mi opinión? Sí. Para mí, cuando alguien toma deuda, sí, en particular alguien que tiene menos poder que otro, toma deuda porque hay alguien que necesita prestar. Para mí el negocio es prestar. O sea, el negocio es con los bancos. El negocio es con los bancos, el negocio sí. Y con los colocadores de deudas, ¿no? De los bancos. Para mí, ya este año vamos a tomar otra vez, con todos los recursos por encima de los habituales, vamos a tomar 16.000 millones de pesos más de deuda. Que aparte tienen, bueno, esto lo usaron en otros años y este año aparece de nuevo, que es el enganche por el gasto de capital social. A ver, contanos cómo es eso. Este año, por ejemplo, hay mucha plata puesta en vivienda, que es un déficit muy grande de nuestra ciudad y es una promesa de todos los gobiernos que últimamente han pasado por la ciudad, pero que ya este último, especialmente en el segundo mandato de Macri, ya lo habían dejado como, ya ni te lo ponían en el presupuesto, pero porque igual no lo iban a ejecutar. Ejecutar es gastar y efectivamente llevar la plata a ladrillos en este caso. Que es una paradoja, porque estamos hablando de una ciudad que tiene 350.000 inmuebles vacíos, que no se venden ni se alquilan. O sea, no es que no hay vivienda, la cosa es que no se alquila ni se vende, ¿no? En otro negocio de especulación inmobiliaria. Además, no, ni hablar. Pero lo que iba es que durante un tiempo se utilizó la excusa de aumentar el gasto social y el gasto de capital en vivienda, por ejemplo, para tomar deuda. Bien. Bueno, este año volvimos con esa tendencia y hay bonos que se van a aprobar en breve para urbanizar la Villa 31, claro, para urbanizar la Villa 20. Claro. Cuando los recursos, dos temas, cuando los recursos sobran o hay, porque nunca sobran. Entonces, porque las necesidades son muchas, porque hay mucha desigualdad. No tendrían que tomar deuda para urbanizar la 31 ni la 20. No. O por lo menos no lo tienen que sacar ahora, cuando están prometiendo ejecutar un presupuesto que multiplica por 1000 lo que vienen ejecutando en general, claro, y prometiendo ejecutar, y cuando están ejecutando, los datos últimos que tenemos son de junio, el 25% de todo el presupuesto que tiene, el 15% de muy crédito, bajo de se la gasta. es muy bajo, muy bajo en esos aspectos. Después claro, tenés 10.000 millones de pesos para contratos de basura. Un buen punto. Ahí sí se gasta realmente en lo que es... bueno, que ahí se ingresa por ABL, ¿no? ¿Sería el ingreso para pagar eso? Mira, las proyecciones para este año de ABL superan un poco los 10.000 millones, pero en general ABL no alcanza para pagar a las empresas que recolectan la basura, que la limpian, ¿no? Que limpian las veredas, las calles. Sí, que fue un contrato que Macri tuvo caído durante varios años y que tardó 7 años en licitar a las mismas empresas que desde 2013, claro, se repartieron de manera distinta las zonas en que está dividida la ciudad en cuanto a higiene urbana. Y que, ¿ese es el contrato más alto que tiene el Estado de la ciudad? Por lejos, que se multiplicó desde el 2008, desde 2007, no me acuerdo, 17 veces. Hay una sola área testigo, que antes era más grande, que el área testigo se le llama a una porción de la ciudad que se maneja por que la recolección la hace la ciudad, lo que era la municipalidad. Claro, sí. El ente de higiene urbana se llama. La Comuna 8. Ahora solo la Comuna 8. Sí. Se redujo a solo la Comuna 8 y de todas maneras las villas y núcleos habitacionales transitorios está tercerizado. Claro. Bueno, pero ese presupuesto se multiplicó por 7 en estos años, inflación de por medio. El presupuesto del resto de la ciudad, los tercerizados, se multiplicó por 17. Claro. Ahí. Es buenísima, porque la ecuación, Nengumbi y Mariana, es que el Estado invierte más en lo privado que en la propia empresa del Estado. Así es. Es fenomenal. Estamos con Mariana Rivolta, que es... ¿sos economista, Mariana?
es economista, es asesora de Bloque Bien Común para analizar lo que es el presupuesto, los presupuestos que ya se vienen analizando y lo que va a ser el 2017. ¿Y cómo sigue esto en la legislatura para aquellos que no van a la legislatura ni a las comisiones? Esto que estás contando, estos 178 mil millones de pesos, en algún momento es votado por el legislador y aprobado, eso va a salir. Sí. Sí, no hay duda. Siempre sale. Un único año que yo tengo memoria que no hubo presupuesto, porque no le han votado el presupuesto al Gobierno Frente Nacional. para la Victoria, Claro. y ahí hubo una... Pero, por ejemplo, el año pasado, que no hubo discusión, que no presentaron el presupuesto como no hubo dice la ronda ley, de ministros no hubo tampoco. nada. Hubo presupuesto, era dejarlo sin gobernabilidad, no votar un presupuesto, que existen las alternativas legales para que trabajen en diciembre, para que trabajen en enero los diputados. ¿Y no se puede aportar cambios en el presupuesto que se presenta? Mira, la constitución de la ciudad es más sana que otras en ese sentido, los cambios son mucho menores a los que se permite al Poder Ejecutivo de otras localidades, y cuando hay aumentos sí o sí tienen que volver a votarlo los legisladores por ley. Este año el presupuesto está construido, este monto al que llegaste está construido con los mismos supuestos macroeconómicos que el presupuesto nacional, porque como es el mismo signo político, son los mismos presupuestos. Los supuestos en cuanto va a crecer los precios, que son la inflación y el producto, es lo que te va a explicar a vos cómo va a aumentar la recaudación. En función de esa recaudación proyectas gastos. Este año tuvieron que usar los mismos. Y son supuestos que no cierran por ninguna parte. Entonces, si bien el ministro de Hacienda prometió que este año muy posiblemente no haya ninguna ampliación, como vienen haciendo los últimos muchos años, después cuando vienen los ministros a explicar cada presupuesto de su área, dice, bueno, sí, lo de los salarios, sí, seguramente cuando vengamos a mitad de año, pero no era que no iban a venir a mitad de año, porque sí va a haber 17% de inflación y sí vamos a crecer al 3.5% en 2017, hay una inconsistencia que no... Y de estos 100.000 nuevos pobres que se dio a conocer la semana pasada, generado creo en el primer trimestre de este año, solo en la ciudad de Buenos Aires, 100.000 nuevos pobres, ¿qué propone el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para revertir que se sumaron 100.000 nuevos pobres en su gestión en un trimestre? ¿Cómo van a generar trabajo? ¿Hay mayor recaudación? Dos preguntas, ¿cómo van a generar trabajo y si hay mayor recaudación del Estado? ¿Recaudación? ¿Cómo? Gasto. Son varias cosas. Yo miraba esos números estos días. La verdad es que la ciudad tiene un porcentaje entre el 25, 24 y 20% de la población que está con sus ingresos, solamente medida por ingresos, porque vos la población la podés mirar multidisciplinariamente. Sí. Solamente comparando ingresos con costos de lo que valen las canastas para vivir básicamente en la ciudad, hay un porcentaje que hace muchos años que está excluido, sí, y del que ni este presupuesto ni los anteriores han dado cuenta. A partir de este año, lo que empezó a hacer la ciudad es medir una línea de pobreza y una línea de indigencia. Sí. Y te presentó hace poquito el primer trimestre y el segundo trimestre. Este aumento es del segundo trimestre. Lo que no te dice es que como estábamos en diciembre, así como no lo hace a nivel nacional. Entonces hace una especie de, bueno, nosotros nos hacemos cargo de estos. La verdad es que este año se deterioró muy fuertemente las condiciones de vida en la ciudad. Esos 100.000 que vos haces referencia son un montón, pero son, supongo, a los que ellos después van a dar cuenta de cómo si el Estado los alcanzó o el Estado los logró sacar. La realidad es que los pobres son mucho más en esta ciudad. Claro. Y lo peor, porque no solamente la cantidad, lo peor es la distribución. Como hay un 20% de la ciudad que se lleva el 5% de los ingresos y otro 20% en la otra punta que se lleva el 40%. Claro. Mariana, muy interesante, muy claro. Se nos fue el programa, así que el presupuesto va a seguir un par de semanas más, seguro, antes de que llegue el recinto, así que te vamos a tener, 1 de diciembre, así que te vamos a tener de vuelta acá en La Verdad Concreta. Bueno.